Bienvenidos al webinar de Base 10. Vamos a dar comienzo a un nuevo webinar. Para ello, bueno, pues os empezamos a comentar qué hacemos en Base 10, ¿no? Veréis que, bueno, hemos representado un poco con esta imagen del niño con las escaleras como el que se enfrenta a muchos retos, ¿no? En el día a día, y al final pues hay que llegar a lo más alto, y para eso estamos nosotros, para ayudaros. Bueno, y en definitiva, ¿qué hacemos, no? En Base 10, pues Base 10 proporciona soluciones tecnológicas para tu negocio. Es una empresa fundada desde 1995, dentro de poquito haremos el aniversario, y bueno, hemos querido representar a través de la imagen de King Kong un poco cómo a través de Base 10 se puede luchar contra diferentes enemigos. Además de todo esto, potenciamos tu negocio. ¿Cómo? A través de un pilar básico representado con estos diferentes ítems: cloud, seguridad, virtualización, networking, outsourcing, data center y software. Además, ahora mismo tenemos una promoción en cloud que podéis probar gratis durante un mes. Están todas las condiciones en la web, en base10cloud.com, y además podéis visitar base10informatica.com para más información. ¿En qué nos vamos a centrar durante 2018? Pues un poco en la transformación digital, ¿no? En la industria 4.0, en lo que está demandando el mercado, a través sobre todo de dos soluciones, cloud y seguridad y GDPR. Como sabéis, el día 25 de mayo entra en vigor la nueva ley y bueno, pues desde Base 10 os ayudamos a cumplirla con diferentes tecnologías, y de la mano también de un abogado que tenemos en plantilla. Dicho esto, vamos a dar comienzo con el webinar. Silenciaremos ahora los micros y bueno, doy paso al ponente. Gracias. Sí, hola, buenos días. Disculpa un momentito. Sí, es 18, B de Barcelona, 16, 99, E de España, 560. Hola, buenas, ¿me escucha alguien? ¿Me estáis Ahora sí, escuchando? Jaime. Sí, correcto. Vale, que se me había puesto aquí, estaba escuchándolo en estéreo. Vale, perfecto, pues nada, como vamos a comenzar, como bien ha comentado Pilar, mi nombre es Jaime Jiménez, soy instructor oficial de Kaspersky, de las tecnologías de Kaspersky durante hace ya unos cuantos años, y estoy muy relacionado con infraestructura de seguridad, especialmente en Kaspersky. ¿Qué ocurre? Que como bien os ha comentado Pilar, pues la GDPR es algo que ya está aquí, ya es este mes, y me extrañaría que muchos de vosotros, o casi o la gran mayoría de vosotros, estuviera preparado, por lo menos en su totalidad. Entonces vamos a ver cómo Kaspersky nos puede ayudar en el cumplimiento de la norma de GDPR, y también entender qué es esto de la GDPR. Tener un poquito más claro. Yo me voy a intentar bajar al mundo real de qué es la GDPR, qué tenemos que hacer con la GDPR, hasta qué punto podemos llegar a... tenemos que implementar la GDPR y quién tiene que cumplirla, porque el máximo problema es que la mayor parte de las empresas piensan que no la tienen que llegar a cumplir. Pilar, tú me sigues escuchando, ¿verdad? Sí. Vale, es que me comenta un compañero que sigue sin escucharme, Uy, que Vicente no me escucha. qué raro porque... Vale, vamos a continuar, y si eso le llamamos Vicente Mir González. Sí, Me ha comentado eso. vale. Intentas, sino que llame el número de teléfono para Ujú, poder escucharlo. exacto.
Se lo voy a poner por el chat. Vale, Por gracias, favor, Jaime. llama al lo escucharás vía teléfono. Vale, como os comentaba, pues ya en unos días, porque antes decíamos en unos meses, en unos días, pues las empresas que hagan negocios dentro de la Unión Europea deben cumplir una serie de reglas sobre privacidad de la información en la entrada en vigor de un reglamento, y distinto. Disculpa un momentín. Por favor, vale, que me estaba escribiendo que lo voy a intentar. De cumplimiento una serie de reglas que es la GDPR. Es una regulación, no es una directiva. El problema de las regulaciones es que son bastante grises, las reglas son bastante grises. Entonces, en principio no prohíbe nada, pero sí que regula todo. Y la GDPR pues está diseñada para unificar las normas sobre la privacidad dentro de la Unión Europea y una serie de cumplimientos y obligaciones que debemos de tener para transportar o trasladar información dentro de la Unión Europea y dentro de cualquier Estado miembro de la Unión Europea y de los socios globales. Básicamente trata de mejorar el manejo y, lógicamente, la seguridad y el almacenamiento de los datos a nivel personal que tengamos en cada uno de ellos. Como os he comentado, es obligado para cualquier miembro de la Unión Europea y es de obligado cumplimiento. Lógicamente, en primer lugar, la GDPR intenta mejorar la definición de información personal. Básicamente, según la directiva, cualquier información relativa a una persona física viva, identificable o que se pueda identificar a una persona gracias a estos datos, eh, esto quiere decir que es información confidencial y que tiene que estar cubierto por protección de GDPR. La información como direcciones IP, la información mental, cultural, económico, social, también están incluidos como los nombres de los usuarios, seudónimos, apodos, cualquier cosa que llegue a reflejar o que seamos capaces de sacar información de esa persona gracias a esta información. Entonces tenemos que protegerlo y están cubiertos con esta definición. Y en segundo lugar, la GDPR define como medidas para incrementar esta transparencia de control, esta gestión de información, y necesitamos cosas como, por ejemplo, el consentimiento estricto por parte del usuario para poder utilizar estos datos, que lo podrán revocar en cualquier momento. Los usuarios van a coger mucho poder, ganan el derecho de solicitar información sobre cómo, dónde y con qué finalidad se van a procesar esta serie de datos personales. Pueden solicitarle toda su información personal a las organizaciones que las usan. Puedes escribir a una empresa y decir: ¿qué información tienes sobre mí? Dímela, y luego decidir si te dejo seguir utilizándola o no, para en cualquier momento que ellos lo soliciten. Y las empresas deberían estudiar pues cómo gestionar los procesos de protección, cómo proteger los nuevos sistemas de implementación. Lo suyo es crear las aplicaciones con una privacidad del diseño en el momento de diseñar esta aplicación, que los datos vengan ofuscados, que no vengan toda la información, y cuyas actividades, sobre todo en las organizaciones cuyas principales datos tengan la información personal, tienen que tener una persona encargada de la protección sobre los datos. Aunque estas medidas son para reducir la probabilidad de una brecha informática, en el caso de que suframos una brecha informática y que nos roben datos o sean capaces de entrar dentro de mi organización, tengo un máximo de unas 72 horas para informar sobre ello. Importante, al final, la LOPD que teníamos antes, pues las multas eran bastante más livianas, y ahora, sin embargo, las multas han crecido bastante. De las multas estamos hablando de 20 millones de euros o hasta el 4% de la facturación global de la empresa, la cantidad que sea mayor de las dos. Pues bueno, si es una empresa pequeña, dice un 4%, pero pueden llegar a recibir multas de hasta 20 millones de euros
de la cantidad que es mayor en cada uno de ellos, lo cual es bastante importante y el cumplimiento es fundamental. La fuga de información han existido siempre, no nos engañemos, siempre ha habido un hacker, siempre ha podido llegar a entrar alguien y ha llegado a robarnos información. Lo que pasa es que lo que estamos encontrando y de los datos que obtenemos, porque ahora sí que es verdad que también se saben todos los datos y toda la brecha de seguridad importantes están muy obligados a hacerlo, pues estamos viendo que cada vez hay un crecimiento mayor de esta fuga de información y de información confidencial. Yo creo que todo el mundo recordáis el caso de Yahoo, que se estiman que robaron unos 500 millones de registros en el 2016. Es una bestialidad la cantidad de información que fueron capaces de robar solamente con un solo ataque. Pero es que luego hicieron un spammer, cogió y llegó a filtrar al año siguiente, casi en el mismo año, pues unos 1.370 millones de direcciones de correo, que ya es algo bestial lo que es capaz. Solamente con un solo ataque es capaz de robar 1.370 millones de direcciones de correo, de información confidencial, y no ser capaces de encontrarlo en un momento determinado. Entonces, ¿va a mejorar la GDPR la ciberseguridad? Sí. En España, aún más. ¿Por qué? Porque va a mejorar el grado de que depende, sobre las que dependen las leyes sobre la privacidad actuales y cada jurisdicción. El alto nivel de consentimiento del cliente, pues al final los usuarios van a ser los que van a permitir dar consentimiento o no. Yo creo que todos últimamente hemos recibido en nuestros teléfonos móviles, en nuestros correos, confirmaciones de nuestras redes sociales o de empresas en las que hemos comprado de qué vamos a realizar con sus datos, porque se están preparando precisamente para la GDPR. Y sumando a las amenazas graves de sanciones, que al final públicamente se nos puede llegar ahí a castigar en la plaza pública, como que dice, en el momento que sepan que nos han robado esta información y que no hemos estado preparados, pues no va a garantizar la protección de datos, siga siendo un tema muy, muy importante dentro de la Unión Europea. Entonces, desde el punto de vista de protección, pues al final todo el mundo va a tenerse que focalizar en el tema de la ciberseguridad, no solamente en protección normal, sino directamente desde el propio diseño, en el caso que me roben información, que esta información no sea legible. Si a mí me roban un documento y este documento, pues por ejemplo, está cifrado, le sirve de bastante poco. Y lógicamente, pues al final todo esto es apoyado por las grandes sanciones que podemos llegar a recibir. Los requisitos básicos para cumplir con la GDPR, pues tenemos que tener un responsable de protección de datos. Pues al final, si una organización supervisa o procesa los datos personales o a gran escala, pues tendremos que, o si una autoridad pública debe nombrar una persona responsable de la protección de datos. Y la responsabilidad que debe llegar a tener esta empresa, pues deben demostrar su responsabilidad a través de la creación de una cultura de supervisión, de una revisión, documentación de operaciones, así como las medidas de seguridad, pues para que las actividades de proceso de datos sean los correctos y estén protegidos lo máximo posible. El tema de consentimiento. Antes era todo está permitido y en caso de que no esté de acuerdo me mandas un correo aquí, me mandas un burofax, 50 email y ya si eso ya te quito la información. El derecho al olvido que llaman aquí. Pues el usuario tiene que tener el consentimiento, tiene que dar el consentimiento explícito para procesar los datos y no se pueden utilizar las casillas de aceptación de estas marcadas previamente, que ya estaba marcado, siguiente, 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 y ya habían vendido tu alma al diablo. No, no, aquí no te permiten que les hagas trampas a los usuarios, sino que sean ellos los que tienen que forzar y tienen que permitir previamente el consentimiento de sus datos sean utilizados para cualquier fin. Y se deben de informar claramente para qué se van a utilizar estos datos. También, en el momento que un dato sea robado o hayamos tenido una brecha de seguridad, notificación obligatoria, y es obligatoria, en un plazo de 72 horas para de notificarlo a las autoridades competentes y en muchos casos a los propios usuarios. Y privacidad del diseño, diseñar las aplicaciones ya para que sean seguras y que no nos roben los datos.
Entonces, ¿cómo Kaspersky nos va a ser capaz de ayudarnos a las organizaciones a protegernos o a cumplir con la GDPR? Pues al final debemos de cumplir la normativa, las empresas tienen que estar previamente formadas, debidamente formadas, y ser conscientes de los requisitos y qué deben de hacer. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Formación sobre concienciación de qué debemos hacer, que los procesos a lo mejor pueden resultarnos un poco tediosos, luego resulta que ganamos tiempo, si se hacen, lógicamente, si son procesos naturales, legibles y comprensibles, pero que vamos a mejorar sobre todo el tema de la seguridad, detectar el tema de los ataques lo antes posibles, probar, acceder y evaluar regularmente la eficacia de las medidas y, lógicamente, me va a ayudar muchísimo a la hora de notificar a los organismos reguladores si hemos recibido un ataque y si al final han llegado a entrar de alguna forma, Kaspersky nos va a ayudar a detectarlo, ver por dónde han entrado, ver cuál ha sido el problema de seguridad y cómo cerrarlo con sus soluciones. Proporcionar formación sobre la concienciación, pues al final es dar a una persona responsabilidad, decir esto es responsabilidad tuya y definir la privacidad del diseño. Pues al final el tema de la seguridad, pues los usuarios están poco formados y al final lo que quieren es que algo les funcione y si se tienen que saltar 50 normas de seguridad se las van a saltar. Plataformas de formación de habilidades para empresas, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, concienciación de materia de seguridad, evaluación de cultura. Muchas veces es continuamente informarles, oye, mira, estás usando un pendrive, la utilización de los pendrive tiene que estar siempre cifrada, si no se utiliza de esta forma está rompiendo con la seguridad. Concienciar y formar a los usuarios. Por mucho que les prohibamos, van a ser capaces o van a encontrar formas o van a intentar formas de saltarse de la seguridad solamente por el mero hecho que les va a resultar mucho más cómodo, porque ellos no entienden que tener un pendrive de 16, 32, 64 gigas de espacio en disco duro con datos de información confidencial de la empresa, lo que puede llegar a acarrear a la empresa. Pues mira, puede llegar a acarrear unas multas bestiales, que llegue en malas manos, que 50.000 problemas que puede llegar a conllevar. Juego de gestión de ciberseguridad y sobre todo concienciación de materia de seguridad. Lo que es tenemos el curso de simulación de prevención de intrusiones de Kaspersky Interactive Protection Simulation. Evitar los ataques y fugas y el mal uso de los datos. Y luego lo veremos, pero ¿quién nos ha mandado por correo electrónico a su cuenta de dirección personal una dirección, un cliente, una reunión? Pues porque le resulta más cómodo que utilizarlo con el correo de la empresa. O para tenerlo por duplicado y decir, mira, de esta forma lo tengo de esta manera y cosas similares. O lo copio en un pendrive sin cifrar y sin nada, un pendrive que no sea corporativo. Entonces, el mal uso de los datos y concienciar de qué se está haciendo mal, por qué se está haciendo mal y qué podemos llegar cómo lo debemos paliar o solucionar este problema. Tenemos soluciones de Kaspersky pues para, como puede ser el Kata, lo que es Kaspersky Anti-Target Attack, que me va a detectar si han entrado en mi organización y qué daños puede haberme causado y por dónde has llegado a entrar. Temas de módulo de cifrado que podemos llegar a tener con el antivirus de puesto, que viene incorporado. Cifrado de ficheros, carpetas, pendrive, discos duros, todo lo que podamos llegar a tener. Tenemos el módulo de DLP en productos como puede ser el Chain o productos o productos como de pasarela, como puede ser, sobre todo está muy enfocalizado en productos tipo Chain para el producto de pasarela según llegan los correos, su propio módulo de DLP y detección de ataques dirigidos. Al final, si se produce una brecha de seguridad, detectarlo de forma más temprana posible y poderse poner remedio lo antes posible para que ataquen lo menos sin ningún problema, poderlo parar y en caso de que me roben esta información, que sea información cifrada, que no les valga absolutamente para nada. Notificar a los organismos reguladores en un plazo de 72 horas. Pues al final, formación que tienen que tener ante la respuesta de un incidente, análisis del malware y formación de ataque forense, de lo que es la propia forense.
Pues al final tienen la lección aprendida, revisar las capacidades del personal técnico y de los sistemas pues para minimizar los riesgos lo máximo posible. Y previamente probar, acceder, evaluar regularmente la eficacia de estas medidas, ver qué podemos llegar a tener, hacer pentesting, prueba de penetración, evaluar de la seguridad, conocer mis puntos débiles e intentar eliminarlos siempre que podamos o atenuarlos lo máximo posible. Predicción de riesgos. Oye, mira, tengo montado una VPN. ¿Es peligroso que accedan a través de la VPN? Hombre, pues si tus usuarios tienen el usuario y la contraseña pegado en un POSIT en la pantalla del equipo, pues lógicamente el problema es bastante grave. Pero si les obligas a que tengan doble factor de autenticación o que tengan un usuario y una contraseña complejas, pues lógicamente que la tengan que cambiar cada X tiempo, pues se va a atenuar lo máximo posible. Que tengo ciertos agujeros, pues mira, no se va a poder acceder, no voy a publicar un terminal server en internet directamente. Voy a coger y siempre se van a tener que conectar por VPN, cosas similares, atenuarlo y en caso de ser posible llegar a eliminarlos. Entonces os quería hacer un pequeño repaso, que esto siempre me gusta hacerlo, pues porque esto es un poquito de cómo Kaspersky nos ayuda, pero como podéis ver aquí tenemos una URL que es kaspersky.lab, kaspersky.es/GDPR. Como veréis, la voy a copiar directamente para que podamos llegar a acceder. Y en esta página web tenemos muchísima información y muchísimos casos de cómo podemos llegar de cómo estamos actualmente con la GDPR y cómo podemos solucionarlo, en qué estado podemos llegar a estar. Como podéis comprobar, lo estoy poniendo aquí. Es una página que no hace falta estar logado, no hace falta ser partner, no hace falta ser nada. Y tenemos cierta información, pues un poquito la introducción, que no hay escapatoria, que todos tenemos un papel de jugar, cuál es el camino, está la evaluación, vídeos de qué debemos hacer, documentación técnica de cada uno de los casos, como podréis ver, pues al final son distintos white paper, en el cual ponemos nombre, correo y demás, y con el fin de tener los datos de white paper, pues le tenemos que mandar la información. Yo previamente ya lo tengo descargado aquí. Y en este white paper, pues en principio me dice si estamos listos pues para el cumplimiento de la GDPR. Tenemos que meternos en la regulación de GDPR, no es nada nuevo para las empresas, quién tiene que soportarlo, al final quién debe de darle la información y al final qué es lo que suele ocurrir, pues ralentizar el GDPR las operaciones, al final más papeleo, más burocracia, las campañas de telemarketing, cómo se van a hacer, con nuestro equipo de ventas están preparadas, no están preparadas. Un plan de 5 pasos para garantizar el buen estado de los datos, cómo hacerlo. Entonces, al final, el problema legal, pues las quejas habituales que podemos llegar a tener. Pues al final el departamento legal ya tiene que lidiar con muchas normativas para garantizar que la empresa cumple las normas y la protección de datos, que esto no afecte lo que es a nivel de empresa. Al final, el efecto de la GDPR, no todo el peso tiene que caer en el departamento legal. Sin embargo, hay áreas claves que debe de atender, no me queda más remedio. Y si va a cumplir la GDPR, misteriosamente va a cumplir muchísimas más normativas que tienen previamente. Entonces, ¿cómo debemos llegarlo a tener? Como podéis ver, es paso por paso. Solamente un 38% de los responsables de IT tiene un buen conocimiento del reglamento de la GDPR de protección de datos. El tema de finanzas. Pues al final, el área de finanzas dice que se encuentra en primera línea de responsabilidad y que tiene gran cantidad de información personal y confidencial cada día. Pues el GDPR, debido a la cantidad de volumen de datos con los que trabajan, pues tendrán que hacer más foco para hacer focalizar más los esfuerzos a nivel financiero, lo que es a nivel de finanzas. Va a tener un gran impacto en la forma de trabajar y que tendremos que trabajar de una forma distinta. Quebradero en recursos humanos, las quejas habituales. Pues al final tiene muchísima información, pues de currículum, de información personal, personal existente o antiguo, el pasado por los candidatos que nos han elegido, pues al final pues, tenemos la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Los datos bancarios. Al final nos ingresan las nóminas. ¿Qué hacer con todo este tipo de información?
Entonces los usuarios o los empleados contarán con más derechos sobre el uso y la retención de los datos, por lo cual me parece, aunque el impacto en los recursos humanos en principio no debería ser tan sumamente grave, pues, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, los 5 pasos que debemos de seguir, pues, para que dentro de recursos humanos podamos llegar a solventarlo. Como podéis ver, no es complicado, es un PDF perfecto castellano de 8 páginas de qué problemas podemos llegar a tener a nivel de IT, a nivel de recursos humanos, a nivel de financiero, de cuáles son las principales problemáticas, porque al final el ser humano es muy reacio al cambio, ¿vale? Y hacer ejercicios en grupo, llamadas de acción, pues un poquito la guía inicial. Lo que os comentaba, vamos a ver, comenzamos la evaluación. La lástima es que aquí no podáis irme contestando, lo cual sería interesante para que me digáis cómo estáis. Esto me va a decir cómo está el estado de vuestra empresa a nivel de GDPR. No es para nada, como veréis, no es para nada técnico, en el cual vamos a tardar cerca de unos 10-15 minutos en conocer cómo está vuestro estado. Esto va a dar un numerito, por lo cual lo podremos llegar a hacer un seguimiento de su proceso, de vale, ya he solucionado estos problemas, vamos a ver cómo, según esta guía, cómo estoy a nivel de GDPR. Entonces, en este caso, consejos y sugerencias, y vamos a comenzar. En este caso, la pregunta, ¿su organización almacena, procesa o transmite datos personales como los datos de clientes o registro de empleados o proveedores? ¿Hay alguno que no? Todo el mundo, cualquier empresa, pues al final tiene datos de empleados, tiene datos de proveedores, tiene datos de sus clientes y al final es capaz de procesar y transmitir los datos personales o tiene datos personales. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de la empresa? Entre 1 y 50, 50 y 500, 500 y 1500. Entonces, veis que la forma de comenzar es bastante sencillo. Tenemos pocas preguntas, pues vamos a poner entre 50 y 500. ¿Y cuál es su conocimiento sobre la seguridad IT existente en la compañía? Tenemos toda la informática subcontratada, tenemos personal de IT, tenemos 2 personas, si fuera entre 1 y 50, tenemos una persona que es un poquito apañada y luego lo tenemos subcontratado a otra empresa. ¿Cómo lo tenemos? Siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. Pues pongamos que estamos en un punto medio, que estamos en el punto 3. ¿Y a qué se dedica nuestra empresa? Pues a seguridad de la información, investigación y desarrollo, administración de IT, gestión y dirección y operaciones, o otros. Pues mira, yo es que me dedico pues a vender coches, por ejemplo. Pues mira, también tienes información de los clientes, tienes datos personales y qué debes de hacer con ellos. Pues venga, pues pondremos en otros. Veis que son 18 preguntas, muy, muy pequeñas, de verdad. ¿Sabía que el próximo reglamento entra en vigor el 25 de mayo de 2018? ¿Alguien no lo sabe? Supongo que ya con toda la guerra que estamos dando a todo el mundo, deberíamos saberlo, pero me extrañaría que todo el mundo esté bien informado al respecto de hasta qué punto debe llegar o debe llegar a cumplir esta regulación. Vale, conozco algunos detalles es que va a entrar en vigor, que me pueden poner una multa muy grande y que los datos de los usuarios, clientes, empleados, proveedores y demás, pues tienen que estar protegidos. ¿Hasta qué punto y cómo? Pues mira, hasta ahí ya no llego y qué es lo que me llega a obligar. Aquí, como podréis ver, me dice cómo están los demás, cómo estamos respecto al resto, de si están bien informados, si conocen algunos detalles, que son el 47%, que no sabía nada muy poca gente, y no he podido hablar del término pero he oído hablar del término de GDPR. Lo hemos oído, pero realmente no sabemos lo que es. Siguiente. Me pregunta número 2. Indique su nivel de confianza sobre si su organización está tomando las medidas apropiadas para que el 25 de mayo, que es la semana que viene, que es la fecha límite, ya estemos con la GDPR totalmente puesta, configurada y estemos preparados para el cumplimiento de la GDPR. Yo estaría casi convencido que para el 25 de mayo el 90% de las empresas españolas o el 95% de las empresas españolas no están preparadas. Entonces,
yo no estaría muy seguro de que mi empresa estuviera preparada. Como podéis ver, también estamos en un porcentaje muy alto, el 36%, y que están seguros, un 44% están seguros de que que van a llegar, pero no muy seguros. Siguiente. Su nivel de confianza en que su organización cumplirá la GDPR el 25 de mayo del año que viene. Pues lo mismo, mira, no estoy muy seguro de que vayan a llegar. Sé que están haciendo cositas, pero no sé hasta qué punto. Venga, voy a poner que estoy seguro. Porque me lo han contado, de que me lo han chivado aquí, que realmente sí que lo tienen puesto y que han puesto que todos los PC vayan cifrados y que toda la información vaya cifrada, por lo cual es un gran paso adelante. Vale. Pregunta número 4. Su nivel de confianza sobre si el personal responsable de datos es consciente de todo lo que puede llegar a implicar, que puede llegar a implicar el cierre de la empresa, si realmente no cumplimos con la GDPR y si están, hasta qué punto tenemos que llegar a cumplir para cuál es el cumplimiento mínimo para la GDPR. Pues pongamos que los de responsables de IT deberían estar seguros y deberían encontrarlo. En este caso, como podéis ver, el 39% dice que no está muy seguro de que su responsable de IT sea capaz de hacerlo. Su nivel de confianza sobre el personal responsable de manejar los datos personales. Todas las personas, todos los empleados que utilizan datos personales saben qué es la GDPR, saben cómo utilizar estos datos, se les ha dado una formación acorde de qué es la GDPR. Pues o eres una empresa de seguridad IT o yo no estaría muy seguro de que la gente tenga conocimiento de esto. Como podéis ver, aquí no vamos al 40 y tantos por ciento de que no están muy seguros de que la gente sepa qué es la GDPR y cómo tratar estos datos. Pregunta número 6. ¿Cuál es, indíquela si es responsable general de los siguientes departamentos de conocer el GDPR, la responsabilidad de almacenamiento y demás? ¿Sabemos si recursos humanos sabe qué es la GDPR y qué tiene que hacer con los datos y cómo tratarlos? ¿Se les ha dado formación al director de recursos humanos? Pues yo estaría casi convencido de que no. Podríamos decir que no lo sabemos. ¿Al responsable de ventas se le ha dado formación? Pues hombre, esto ya depende de cada organización. Pues a lo mejor vamos a ser buenos y vamos a decir que sí que se les ha dado formación. A nivel legal, tienen que tener formación y tienen que estar informados seguro. ¿La gente de financiero y finanzas tiene información? Venga, vamos a ser buenos y vamos a decir que no lo sabemos. Ya nos vamos a informar. ¿Los de IT lo saben? ¿Están informados? ¿Hasta qué punto? Pues mira, vamos a ponerle que sí. ¿Marketing y comunicación lo saben? Si lo saben, pues a lo mejor no están haciendo las cosas de la mejor forma posible. Pues venga, vamos a ser buenos y decimos que no lo saben, que no lo sé yo y que me voy a informar a ver de cómo están, pues para luego contestar. Paso número 7. ¿Han revisado sus equipos de marketing y comunicación las políticas y los avisos de privacidad actuales para asegurarse que se cumplen las nuevas obligaciones en materia de recopilación de datos personales? Por ejemplo, el tema de la suscripción doble, de hacer el check y demás. Entonces, ¿sabemos qué cumplimiento tienen que tener? Vamos, ¿han revisado los equipos de marketing? Pues seguramente estaría casi convencido de que las empresas no lo han revisado, por mucho que nos han dicho que va a llegar. No os preocupéis, no sois los únicos. El 65% que han hecho la encuesta tampoco lo saben. Pregunta número 8. ¿Saben sus equipos de marketing y comunicaciones que ahora necesitan consentimiento para procesar la información personal de niños menores de 13 años? Bueno, a lo mejor no lo saben, pero puede ser que no les haga falta porque trabajan con personas mayores de edad. Entonces, posiblemente no sea necesario. Pongamos que sí. Entonces, aquí me dicen, muy importante, siempre que respondemos, la GDPR incluye nuevas disposiciones diseñadas para mejorar la protección de los niños, en el caso que se utilice información de niños para temas de marketing o organizaciones, de qué es lo que nos ponen, y aquí me vais diciendo lo que son las reglas o la normativa que tenemos que tener con la GDPR, cuál es la línea que se ha extraído y a qué nos está afectando.
Básicamente, como podéis ver, estas 18 preguntas me van a ayudar a entender qué es lo que tenemos. ¿Han implementado sus equipos de marketing y comunicación nuevas prácticas para verificar la edad del usuario y obtener consentimiento? No vale decir, soy mayor de 18 años o soy menor de 19. Pues a lo mejor hacer preguntas dobles, hacer información, hacerle unas preguntas más complicadas o más complejas para verificar realmente la edad del usuario. Pues entonces en este caso, los equipos de marketing y comunicaciones, pues bueno, vamos a ponerle que sí, porque no nos dedicamos a la venta o a servicios a menores de 13 años. Pero ya digo, yo sigo viendo en páginas de, por favor, dime tu edad. Pues tengo 8 años, tengo 10 años, tengo 20 años. Descubren que si ponen que tienen 19 años, pueden entrar en la página sin ningún problema, por lo cual te dicen que sí que pueden entrar. Entonces, la gente que utilice marketing a menores de 13 años o verificación de edad, pues a lo mejor es importante que implementen las nuevas técnicas para verificarlo. Vamos a ponerle que sí. Pregunta número 10. En este momento, ¿podría su empresa identificar dónde se almacena toda la información personal? Datos de clientes, registro de proveedores, empleados. Y hemos dicho toda la información, no parte de la información, toda la información. Pues en este caso deberíamos decir que sí, aunque sí que es cierto que no sabemos si hay información copiada en otro sitio. Estoy convencido de que muchísimas personas no lo saben. ¿Podría demostrar su empresa cómo obtiene los datos personales que conserva su organización y de dónde proceden? ¿Quién me los ha puesto? Pues espero que sí, que al final tengan sus documentos escritos y cosas similares. La retención de datos personales. En ese momento, ¿podría su empresa proporcionar información de todas las personas u organizaciones que ha compartido los datos personales si se les solicitase? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no lo sabe, pero en este caso deberíamos verificarlo. Pregunta número 13. ¿Cuáles son las siguientes prácticas relacionadas con los datos que sigue su organización en la actualidad? ¿Tenemos trituradora de papel, una política a la destrucción de documentos de información personal y confidencial? Pues yo creo que la trituradora de papel sí que se tiene, porque además hace bastante gracia y las empresas lo suelen llegar a tener. ¿Se suministran escudos de privacidad para las pantallas de los equipos y el uso es obligatorio? Hoy por hoy todavía no lo he visto nunca. ¿Es obligatorio seguir una política de escritorio limpio? Pues ya eso ya depende de calidad. Pues seguramente tengamos una política de escritorio limpio, pero hoy es que no me ha dado tiempo a recoger, hoy tengo un papel de no sé cuál, por lo cual seguramente no es obligatorio. Tienes una política, pero no se ha creado obligatorio. ¿Se realizan sesiones de formación para concienciación frecuente a los empleados? Pues seguramente no. ¿Todos los equipos están protegidos con contraseñas seguras? Es más, ¿todos los equipos están cifrados? Pues deberíamos, por lo menos, que estén protegidos con contraseñas seguras. ¿Tenemos carpetas de red y se les restringe el almacenamiento de documentos a portátiles, estaciones de trabajo, tablets, dispositivos de móviles y demás? ¿Tienen permisos distintos? ¿Están cifrados la información? ¿Están seguros? Pues espero que las carpetas compartidas sí. Todos los datos sensibles que tengamos en nuestros equipos, portátiles, sobremesas y demás, y pendrive, ¿están cifrados? Pues seguramente no. Si me han cifrado, la gente no lo quiere porque dice que es que el equipo va más lento. ¿Todos los endpoints portátiles están protegidos por soluciones de seguridad avanzada? Pues supongo que por lo menos tengáis un endpoint incorporado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cree que los responsables de IT de su organización podrían informar en 72 horas de que les han atacado? Más en 72 horas se van a enterar si les han atacado. ¿Y que son capaces de informar a las autoridades pertinentes? Pues yo seguramente lo dudaría. Categoría detección y respuesta. ¿Podría su organización demostrar ante las autoridades pertinentes que sigue los procedimientos adecuados para detectar, investigar e informar sobre las infracciones de datos personales? ¿Tenéis personal cualificado para hacer análisis forense? Pues estoy convencido que la mayor parte de las empresas no.
¿Están directamente las aplicaciones diseñadas previamente para tener privacidad? ¿Se enfocan los datos de los usuarios? Por ejemplo, cuando tú vas a llamas a una persona, su DNI viene ofuscado, aunque tenga ahí solamente me muestra 2 o 3 dígitos. Cuando llamo a una persona solamente me muestra ciertos datos, por lo cual no tengo la información completa. ¿Estamos familiarizados? Eso es, estamos familiarizados. Otra cosa es que en el diseño esté implementado. Yo, en este caso, sí que están familiarizados y que sí que deberían saberlo, por lo menos para los nuevos diseños. De acuerdo con la GDPR, todos los proyectos relacionados con el procesamiento de datos personales deben desarrollarse siguiendo el enfoque de privacidad del diseño. Sí, todos los proyectos relacionados con datos personales tienen que hacerse de esta forma y espero que si no lo supierais, después de las veces que lo he comentado, que estéis muy seguros de que se tiene que hacer una privacidad del diseño. Y pregunta número 18. ¿Sabía que deben llevarse a cabo evaluaciones de impacto en la protección de datos en las situaciones de alto riesgo? Tenemos información, tenemos que hacer ataques pentesting y cosas similares del impacto de la protección de datos en situaciones de alto riesgo, de cuando se me roban datos, qué podría llegar a tener. ¿Tengo cierta información sobre este dato o tengo muchísima información sobre esto? Pues espero que tengáis por lo menos cierta información sobre este cambio, de que es obligatorio ver qué ocurriría. Como podéis ver, en la puntuación que he obtenido es de un 59%, y en el caso de querer repetir y copiar el informe, es tan fácil como meterme en esta URL, esta que me viene aquí, y la voy a repetir. Por ejemplo, algo que haya contestado y ya se haya corregido, podemos ir viendo cómo se ha mejorado, ver la información, ver cómo lo podemos llegar a tener y hacer el distinto seguimiento de cómo se me ha comparado con otros. Esta es la URL del informe, de cómo ha ido la comparación con otros, de cómo estamos, puntuación de mejoras. Han revisado los equipos de marketing y de comunicación. En la respuesta número 12, que no lo sabemos. En la 14, lo ponemos. Cómo tendríamos que demostrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, como podéis ver, es muy sencillo. Me va a permitir, de una forma bastante sencilla, ver el estado en el cual estamos. Podemos repetirlo tantas veces como nosotros queramos, ¿vale? Y poder llegar a encontrarlo en un momento determinado. Ver cómo ha respondido a las preguntas según vamos completando, los distintos consejos y el nivel de preparación. Por mi parte, esto es lo que os quería enseñar. Para mí es muy, muy importante que quede claro que Kaspersky va a ser capaz de ayudarnos a hacer el cumplimiento de la GDPR, como, sobre todo pues, con temas de seguridad, con temas de control de dispositivos, con temas de filtrado de URLs, protección, detección de ataques y cosas similares. Y gracias a este tipo de informes, de formaciones a medida, de irnos diciendo o dando a los usuarios distintas formaciones de qué es lo que está ocurriendo y por qué motivo deberían llegar aquí y tenemos que cumplirlo, es muy, muy importante para mí que por lo menos tengáis constancia de que esto llega ya. Tenemos que meter cartas en el asunto lo antes posible. No somos españoles, nos va a pillar el toro casi seguro, pero por lo menos no es lo mismo decir cuando me hagan una inspección de que estoy en trámite de y que estoy tomando ya acciones para cumplir la GDPR, a que cuando lleguen a mi casa decir, mira, no tengo nada, no sé cómo implementarlo y ni siquiera he oído hablar de ello. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, estoy a vuestra disposición y agradeceros vuestro tiempo. Muchas gracias, Jaime. Bueno, he quitado el silencio a los participantes para que puedan preguntarte directamente. Vale, perfecto. Sí. Sí, hola, buenos días. Mira, soy Vicente Mir de Intercontainer de Valencia.
Y te quería hacer, bueno, una pregunta. Nosotros tenemos Kaspersky como endpoints y, bueno, tenemos también en el router, en el fixer también el antivirus de Kaspersky. Y Ujú. bueno, una de las cosas que estamos evaluando nosotros, no, cuando compramos los endpoints no cogimos la opción de encriptación porque creíamos que tampoco era tan Tan importante. importante. Pero veo que estás incidiendo bastante en el tema de la encriptación de los datos. Sí, de Entonces, ficheros y carpetas. Sí, el tema de la GDPR, efectivamente, el tema de la GDPR lo que nos dice es que en el caso de que nos roben los datos, que esos datos no sean legibles. Entonces, sí nos va a ayudar muchísimo en el tema de GDPR. vale, entonces sí que habría, dijéramos que como poco, como mínimo, lo que son las carpetas de empresa compartidas y llaves a lo mejor de USB que se utilicen en determinados departamentos financieros y tal, que no quieran que dijéramos esté dentro de las carpetas de empresa, esas sí que Ujú. deberían estar cifradas, por decirlo de alguna Sí, manera. efectivamente. Y además, la solución de Kaspersky del tema de cifrado, para el tema de pendrive, la verdad es que es chulísimo. Es maravilloso. Tenemos la opción de decir, mira, voy a permitir los pendrive, pero si yo cojo y conecto un pendrive, sí o sí se va a cifrar. Y si no, se va a quedar en modo lectura. Puedo dejarlo de esa forma. En Mm, el caso que quieran sacar cualquier tipo de información, toda la información de ese pendrive se va a cifrar. Tengo esa opción. O solamente permitir cierto pendrive con el control de dispositivos y luego a mm, continuación decir que esos pendrives se van a cifrar. Para ello van a ser transparentes porque siempre que lo enchufen en un equipo corporativo, mm, sí o sí lo van a ver como si estuviera en claro. Y luego tenemos la opción de hacerlo en modo portable. En modo portable es que tenemos un ejecutable que yo mm. me voy a mi casa, le dan al ejecutable, le sale una especie de explorador de Windows y desde ahí pueden coger, sacar ficheros y meter ficheros dentro del pendrive. Ese es el modo portable para podérselo llevar a un equipo que no sea de la organización. Lógicamente le va a pedir una clave que podemos Mm. nosotros poner la complejidad que queramos. Y es muy, muy importante. Es un paso inicial importantísimo el tema de que los datos estén cifrados. Vale, vale, vale. Otra cosa, ¿tú trabajas directamente para Kaspersky o trabajas para Base 10? Perdona, es que Eh, no tengo información tuya en ese aspecto. vale, yo pertenezco lo que es al mayorista, que trabaja directamente con Base 10. Nos Ajá, apoyamos mutuamente y muchísimo. Entonces vale. estamos, sí que es verdad que tengo también muchísimo contacto. Yo estoy, por decirlo de alguna forma, a caballo entre los dos, entre Mm, Base 10 y Kaspersky, y tengo muchísimo contacto con el fabricante. En este caso, pues el fabricante me pidió que hiciera yo la vale. presentación. Ya digo, yo soy la persona aquí en España que da la formación oficial de Kaspersky desde Ujú, hace 4 o 5 años, para que veas la implicación que tengo con ellos. vale. Y cualquier cosa que necesites, sin ningún problema, me lo puedes llegar a solicitar a través de Base 10, a través de Pilar. Y lógicamente estaremos encantados para poderos ayudar sin ningún problema. Vale, te lo comento porque nosotros empezamos a trabajar con Kaspersky pues a través del proveedor que tenemos de, digamos, todo lo que es el control de, bueno, pues de telecomunicaciones externas y tal. Y bueno, no os conocía a vosotros como, dijéramos, a todo eso ha surgido a través un poco de la GPDR, ¿no? Conocerte a ti, el Ujú. conocer a base 10. Y el departamento o la empresa que nosotros utilizamos es otra empresa que se llama Satinfo, que igual la conoces, está en Sí. Barcelona. Ujú. Y bueno, supongo que se podrá hablar con ellos al mismo nivel, a lo mejor inclusive tú tienes contacto con ellos también, puesto que estás bastante directamente relacionado con el mayorista para Sí, este tipo de pero en este cosas. caso Satinfo es competencia directa nuestra. Es competencia directa vuestra, vale. No, era claro, dijéramos, el nivel o saber un poquito, dijéramos, qué cosas tengo que hablar con una parte o qué cosas tengo que hablar con la otra, dijéramos, porque como aquí todo está más o menos conectado, por decirlo de alguna manera, Sí, sí. claro, tenemos que ver un poquito, que es lo que yo hablaba con el otro día con Pascual y que también nos comentaba, dijéramos, que la parte esta con la que nosotros estamos intentando ver algo de la GPDR, pues dijéramos cómo podemos tratarlo. Y entonces, bueno, pues Base 10 se nos propuso como informador, como conocedor del producto, Ujú. o dependiendo un poco, digamos, de nuestra infraestructura en el momento en el que nos encontrábamos, pues ya veíamos un poco en qué parte nos podíais ayudar o no, o si ya teníamos algún eso, en qué parte podíamos complementar o no, ¿vale? Entonces era un Sí. poquito para que supieras un poco la infraestructura que teníamos nuestra.
Luego también he visto que haces mucha incidencia en el departamento de marketing. Nosotros y nuestra empresa al uso, nosotros no hacemos temas de buzoneo, ni marketing, ni nada de esto, porque realmente no tenemos no tenemos departamento de marketing, ¿vale? Entonces, nosotros en este caso sí que veo que para el manejo de datos lo único a lo mejor sería con el trasvase de la asesoría, ¿no? También tendríamos que exigirle a la asesoría por tema de recursos humanos y todo ese tipo de cosas que ellos estén en cumplimiento de la digamos, GDPR. y bueno, nos lo tienen que notificar de alguna manera porque nosotros hace poco nos envió una carta a un proveedor, bueno, un proveedor, un cliente nuestro, como pidiéndonos que teníamos que confirmarle que estábamos en proceso de adecuación y todo el tema este, ¿vale? Sí. Entonces yo más que nada estaba un poco al loro porque nosotros estamos implantando, hace poco hemos actualizado la ISO 9001 y estamos implantando ahora la OEA, ¿vale? El proveedor que nos lo está haciendo, y muchos de los temas de estos de seguridad que tú nos estás comentando, Sí, vienen pues, todos en todas las normativas, efectivamente. en parte sí que están incluidos, como digamos el tema de las copias de seguridad, carpetas, accesos y todo ese tipo de cosas, pero no lo asociaba yo tanto en cuanto a la parte, dijéramos, de GPDR, digamos, eso es una parte, digamos, que ya más que nada estaba yo relacionándolo simplemente con la parte de petición de consentimiento, de gestión de los datos y bueno, un poquito el tema. Otra cosa que también me preocupa bastante es lo que tú has comentado, el tema este de las 72 horas magníficas, estas Sí. para intentar notificar, no sé muy bien a quien hay que notificar es a cada una de las personas que se supone que tú tienes tu información. ¿Algún Bueno, organismo en oficial principio, también o no? son organismos oficiales, ya ¿Mm? después de que a las personas les tengan que notificar o no, pero sí que a los organismos oficiales. No te puedo decir cuál, porque ¿Mm? en cada región, como aquí en España somos como somos, ¿para qué Ya, tener uno si podemos tener cuatro? Entonces, sí. en el País Vasco tienen su propio organismo público, en Cataluña tienen otro organismo público y Ujú. en el resto de España tienen otro organismo público. Entonces, dependiendo de la región en la que nos encontremos, el organismo al cual tenemos que notificar Ujú. es uno u otro. Entonces, eso es muy importante saber en qué región nos encontramos y a nivel Ujú. legal que nos digan dónde deberíamos llegar a notificar para hacer un proceso de Ujú. notificación en un momento determinado. Ya. Yo te digo, en otros países es muy sencillo, es si te ves afectado tienes que coger y llamar a este número de teléfono y mandar un correo aquí con el ataque Ujú. que has tenido. Y para todo el mundo es igual. Pero nosotros nos gusta ser diferentes en todo y siempre Ya. nos gusta poner complejidades. Pero bueno, al final es o mandárselo a un sitio o mandárselo a otro. Eso no hay ningún tipo de, al final no es complejidad. El problema es ser capaz de detectar que nos han Claro, entrado y por dónde nos han entrado. claro, Porque claro. cuando tú notifiques que has tenido una intrusión y que te han robado X datos, pues Ujú. bueno, está bien, pero tienes que decir, y esto no va a ocurrir porque voy a tomar las siguientes medidas, tal y tal, Con lo para que cual no te dirías vuelva... que tienes que informar dijéramos, de un análisis que se supone que tú has hecho y dijéramos de las Exactamente. medidas que vas a tomar al respecto, y todo eso en 72 horas. Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, si es que al final es un poco irrisorio porque a lo mejor es lo que tú dices, te enteras a lo mejor de puñetera casualidad, porque normalmente los ataques, pues, si es un buen hacker, lo que va a intentar es que sea lo más silencioso posible, y a Ujú. menos que intente, dijéramos, darse notoriedad de algún tipo o alguna índole. Con lo cual, cuando tú te vayas a enterar, seguro que las 72 horas va a pasar y luego tienes que averiguar. Entonces, para eso, como tú has dicho, empresas que se dediquen a hacer todo este tipo de test, como Kaspersky, supongo que requerirá un tiempo a la hora de analizar qué posiblemente ha pasado, si es que hay rastros de por dónde ha ocurrido o no, porque si se supone que más o menos pues tú haces tus propios análisis de seguridad, tus pentesting, pero no lo vas a estar haciendo semana sí, semana no. Eso es una cosa que a lo mejor pues Sí, un pero en par este de caso tú lo que tienes que hacer es informar que te han entrado Hmm. y lo antes posible irte viendo qué es lo que está ocurriendo. Primero informar. Y una vez Ya, informado dices, estamos estudiando porque lógicamente eso sí ya. que lo tienen contemplado. Nos pueden pedir que en 72 horas se sepa por dónde se ha entrado, por dónde ha sido la fuga de información o cómo ha llegado a ocurrir, Hmm. pero sí que te dicen que, mira, me han entrado y estoy poniendo un equipo de investigación para ver lo que ha ocurrido. Y te dejan lo que es el caso abierto y tú Hmm. vas a ir rellenando ahí toda la información necesaria, Ya, poco a poco. vale. Sí, o Pero sea que sí que sí, lo que sí que es vosotros sí obligatorio que es informar de que te han entrado.
Tienes que hacer un registro de la acción y luego decir, bueno, vamos a proceder a ello y en cuanto tengamos información os la vamos remitiendo. Sería un poco el Efectivamente. procedimiento. Pues mira, creemos que nos han robado los datos de 100 personas. Vamos informando. Oye, mira, hemos descubierto que esta información en el 80% de los casos estaba cifrada, por lo cual te lo reduzco a 20 y la entrada ha sido de esta forma, de esta forma y de esta forma. ¿Cómo se va a paliar? Pues cifrando todos los equipos para que no haya ningún tipo de problema. Cosas de ese estilo. Y ante este tipo de cosas que ellos detectan, por ejemplo, que ha sido un fallo de implementación tuya, pues por ejemplo, por lo que te estoy diciendo, pues yo qué sé, te entran, cogen información, que pues en este caso pues no la habías cifrado o cualquier cosa, ellos, el tipo este de sanciones, ¿en función de qué lo determinan? ¿En función, digamos, del fallo o de la no implementación? ¿O no hay todavía nada por escrito y esto va a ser un poco según les vaya dando a los inspectores, se va a ir haciendo? Vale. De esto hay mucho, se habla mucho, yo creo que hay mucho ruido. Y al Sí, final esto va a ser lo típico de la caza de brujas. Yo ya, ya. creo que dentro de un mes vamos a ver en las noticias un caso importante para meter miedo y que la gente se incorpore en la GDPR y lo tenga forzado. Pues no nos engañemos, si tú le metes el 4% de la facturación a una empresa o 20 millones de euros y le metes la multa más gorda, dime a mí cuántas empresas españolas son capaces de sobrevivir a esa multa. La cierra Ya. directamente. Entonces, al final, habrá alguna empresa que la meta en el susto, que salgan las noticias, seguramente sea una empresa mediana o cosa similar, mediana me refiero a 500, 1000 trabajadores, cosa similar, que sea algo un poquillo grave, para que la gente se vaya concienciando, se llegará a un acuerdo y al final, esto es como todo. Dicen que va a entrar, pero luego siempre te van a decir, bueno, a mí de momento con que vayas tomando las acciones para cumplir la GDPR, porque vamos más allá. Con la GDPR no quiere decir que tú cumplas con la GDPR, sino que cualquier empresa con la cual tú trabajes y le mandes información de datos personales a esta empresa para trabajar con ellos, por ejemplo, no sé a lo que dedicáis, pues imagínate a la venta de frutas, soy mayorista de frutas. Y decir, mira, pues yo cojo y hablo con el huerto de no sé qué y le digo que me envíen pues 50 kilos de tomates y me lo dejen en esta frutería, en esta otra y en esta otra. Esa huerta tiene implementado la GDPR, cualquier proveedor tuyo tendrá implementado la GDPR. Hasta ese punto están llegando. Entonces tú cuando trabajas con empresas europeas lo que te van a decir es que tú y todos tus proveedores tengan la GDPR implementada. Y ya no eres tú, sino todos tus proveedores. Sí, Entonces, a ti, te tienes que asegurar tú o de alguna manera o algo. Y sí, si no, y sabes si tienen estás que, trabajando con algún proveedor que no la tiene, tienes que quitarlo de tu lista de proveedores o algo así, como si fuera la ISO 9001. deberías efectivamente deberías quitarlo y tendrías que tener por escrito de estas empresas que cumplen con la GDPR para trabajar con ellos. Que al final no tienes que hacer un test de penetración a cualquier proveedor tuyo, lógicamente, te tienes que fiar de la palabra de la gente, pero te lo tienen que mandar por escrito. Y en el caso de que tú detectes que ha habido fuga de datos personales tuyos a través de ese proveedor, le dices, oye, mira, yo he cumplido, yo le he pedido la información y resulta que me han engañado y ellos tienen que asumir la culpa de la fuga de información, aunque sean datos tuyos. Pues tú has trabajado con ellos y ellos te han dicho que cumplen con la GDPR sin ningún problema. Ya. El problema de la ley es que al final los informáticos estamos muy acostumbrados a que algo es un 0 o un 1 o es blanco o negro. Y las leyes son muy grises. Sí. Entonces, al meter la regulación esta, que al final no son normas reales, sino que son directrices y que cada uno lo va a cumplir como él quiere y cosas similares, es muy, muy complejo, sobre todo para nosotros que no estamos acostumbrados a las cosas grises. Que como veis ahí, es una regulación, no una directiva, no me obliga, haz esto de esta manera, no, no. Tenemos que llegar a este punto final, dime cómo llegues, me da lo mismo. Y Ya. hay muchísima ley, por eso os decía que muy importante esa página de iniciar la evaluación para ver en qué estado estamos
y me va explicando un poquito a nivel normal o a nivel de persona humana qué significa cada una de las normas o cada una de las preguntas que me está realizando. Vale, pues yo creo que por mi parte, más o menos las dudas que tenía me las has resuelto. Muchas gracias, Jaime. Te Vale, dejo a ti. paso a los auditores. Sí, me preguntaba Esteban Adel que si Kaspersky tenía algo para hacer formaciones de seguridad de TIC para los empleados en seguridad de TIC, ¿verdad? ¿Sigues ahí, Abel? Sí, lógicamente tiene formaciones dedicadas pues a lo que vosotros necesitáis, pues a nivel de todos sus productos y a nivel de ataques de seguridad, de ciberseguridad. Lógicamente, pues a través de Base 10 lo podéis solicitar, las formaciones que necesitéis, de cómo se pueden llegar a realizar y en un momento determinado pues se puede llegar a implementar en cualquiera de vuestras oficinas. Vale, pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya ayudado un poquito a entender un poquito mejor qué es esto de la GDPR, cómo nos ayuda Kaspersky, qué podemos llegar a tener y qué soluciones podemos llegar a encontrar. Y daros muchísimas gracias por vuestro tiempo. Vale, Jaime, una preguntita. Sí, La dime. presentación que estás utilizando, ¿la podríais transmitir a los oyentes por vía email? Sí, Sería... esa Pilar ya la tiene ahí en PDF, que es la misma presentación convertida en PDF porque nos obligó el fabricante a tenerlo así, y os la enviará en un momento determinado. Sí, Venga, de acuerdo. bueno, además deciros que si Jaime en este lugar no tiene inconveniente, solemos grabar todos los webinars y los subimos a nuestro canal de YouTube. Vale, ok. Perfecto. Pues Vale, muchísimas gracias. por mí no hay ningún problema. Venga, muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Gracias a todos por asistir. Nos Venga, vemos en el próximo webinar. Hasta luego. vale. Hasta luego. Adiós.